buen día. Lastimosamente, los exámenes de ayer han sido un desastre total. O sea, de las 10 personas que han dado, solamente han entregado 7. De esas 7, una persona ha entregado a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde. Eh, y de los 7 que han entregado, uno ha aprobado. Por lo menos 5 tienen 0. Y bueno, la nota mínima que les estoy poniendo no es 0, es 1, así que la mayoría tiene 1. Parece que ustedes no están aprendiendo como deberían aprender. Se les pregunta si entienden o no. Todo el mundo dice que está correcto, que está fácil, o que está bien, que está claro, etcétera, etcétera. Se les dice que hagan en Excel, o sea, con el procedimiento, etcétera, y no lo hacen. Buen día. Había uno que me ha mandado en una hoja de Word solamente las respuestas. Yo les he dicho que no sirve. Hay otros que no sé qué han hecho, pero no era lo que he pedido. Hay otros que la mayoría me mandó incompleto. Tenían desde las 8:30 hasta las 11:30. Tenían 3 horas para hacer. Había una persona que me ha dado a mano. La persona que me ha dado a mano lo ha hecho muy bien. Así de simple. Entonces, yo les he dicho, claro, hace unos días atrás, en realidad hace una semana debe ser, lo que yo hago en Excel. O sea, prepárense ustedes una plantilla para hacerlo más fácil. Ustedes han hecho el Excel desde cero ayer. ¿Cómo no van a tardar tanto, no? Si ustedes tienen una plantilla, es solamente reemplazar datos y ya. Ya tienen los cálculos, ya lo tienen todo listo, entonces solamente reemplazar los datos y ya. Lastimosamente, no sé cómo van a dar su examen del primer parcial el viernes. Es sobre 25 puntos. Ojo, en microevaluaciones, por si acaso, ya se han jugado 10 puntos de la nota total. Y bueno, por lo menos un 30% de ustedes tiene 0 ahí. Ha perdido ya 10 puntos, ya no está sobre 100, no está sobre 90. La gran mayoría tiene solamente la mitad, o sea, perdí la mitad de notas, ¿no? Lo mismo con la práctica. La práctica les he dado 5 días para que la hagan, incluyendo el fin de semana. Hay gente que ingresa al curso, no sé para qué, no presenta prácticas, no presenta microevaluaciones, no presenta nada, está aquí de oyente. O sea, lo que yo quiero saber es, sinceramente, ¿hay interés? ¿No hay interés? ¿Van a pasar la materia? O sea, están en invierno, han tomado invierno para pasar más rápido, porque no van a reprobar la materia. No entiendo cuál es la lógica. O sea, yo les voy a hacer recuerdo de algo. Esta materia es sumamente importante, o sea, para, para su carrera y también para el desarrollo profesional de su carrera. Yo pienso que la mayoría de ustedes, no sé si trabaja o no trabaja, pero la mayoría de ustedes o sea, son personas adultas que ya saben cómo es y cómo es la vida y se tienen que responsabilizar por eso, ¿no? Yo les he dicho claramente, lo que no entiendan, pregunten. Yo todos los días les doy clases y parece que hablo solo. Solo veo fotografías. Por lo tanto, yo no sé si están o no están en clases. Yo no sé si están o no están prestando atención. Bueno, la verdad es que, o sea, ¿saben qué? Cuando yo estaba estudiando en mis épocas, yo les voy a decir, cuando uno estudiaba en la universidad, o sea, el docente te enseñaba y no le importaba.
así textual, y no le importaba. Yo les pregunto, después de cada microevaluación, yo les escribo, les digo qué ha pasado, no has entrado, así, y más adelante van a ver, ¿no? Pero el día de ayer, al revisar sus microevaluaciones, ha sido el colmo, para mí ha sido una decepción total. Esas tres personas que no han subido, y, o sea, si gustan puedo decir nombres. Si no están entendiendo, hola, sí, por favor, explíqueme. Yo les he dicho, córtenme, o sea, utilicen su micrófono, utilicen su computadora. O sea, no sé si les da flojera levantarse temprano todos los días, escucharme hablar, pero que valga la pena. No sé sinceramente, chicos. Yo no sé qué van a hacer. Yo ya les he dicho, o sea, de las pocas personas que me han presentado su trabajo de competencia, los estoy viendo y están muy bien hasta donde están avanzando. Pero el resto, yo les voy a decir algo. Lo que se viene de la materia es mucho más complicado. Tenemos el primer parcial, tenemos examen final, tenemos defensa de competencias, obviamente tenemos más prácticas y tenemos una microevaluación más. Y tenemos dos foros, ¿no? En el foro, dos personas, nadie más. Y ni siquiera les pido que discutan ni que lo hagan. No, solamente quiero que den su punto de vista. ¿Qué les costaba entrar a la plataforma, entrar al foro, dar su punto de vista en un minuto y salirse? ¿Qué les costaba? Después de la primera práctica he decidido no revisar las prácticas. O sea, no ponerle nota. Yo la reviso, obviamente la veo que esté todo en orden, etcétera, etcétera, que esté completa, pero sí o sí van a tener la nota máxima, que es 3. ¿Por qué? Porque si revisaría su práctica una por una, no van a llegar a los 3 puntos. O sea, yo les digo con mucha amistad y con todos ustedes, chicos, les deseo suerte en estas 2 semanas que quedan de clase. 2 semanas de clases y, y los que tienen más materias, realmente les digo suerte. Que les vaya bien, ojalá que puedan hacer. O sea, yo, sinceramente, el celular voy a contestar de mediodía hasta las 7 de la noche, serán 8 máximo, más temprano, más tarde no. Que suban su trabajo y quieran apurarlo, no, no es mi obligación hacerlo. O sea, ¿en qué sentido? Yo tengo que revisar su trabajo, sí, pero yo voy a tomarme un tiempo para revisar los trabajos. Eso me pasó en el anterior módulo. Había un muchacho que me exigía que se lo revise rápido y yo no funciono de esa manera porque no es mi trabajo, ¿ok? Así que yo les digo, o sea, así simplemente, su microevaluación de ayer, pésima, de todos, excepto una persona, no me acuerdo quién, una persona que lo ha hecho muy bien, pero lastimosamente está así. Sí, justamente, ahorita están los 10 que han dado su microevaluación ayer están en el aula. De ustedes, 10 3 no me han entregado la microevaluación. Ojo, tienen mi celular, están en un grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y de esos 3 que no me han entregado su microevaluación, ninguno me ha escrito y me ha dicho, Inge, ha pasado esto, XXX, por favor, ya no hay opción. Se les ha dado hasta las 11:30. Se les ha dicho claro, o sea, el enunciado es claro. Uno, súbanlo en PDF. No quiero que lo suban en Excel, no quiero que lo suban en Word. ¿Por qué? Porque para mí es pérdida de tiempo abrir estos archivos. Son muy pesados, tardan mucho en abrir.
Por eso les pido que sean PDF, si no estoy toda la tarde revisando sus trabajos. Dos, orden. Si van a hacer en Excel, por favor hagan un cuadrito donde van a estar todas las respuestas y en otro lado hagan el procedimiento. Háganse una plantilla, por Dios. Tres, les he dicho el procedimiento vale nota. El resultado solito a mí no me importa, a mí me importa el procedimiento. Por eso les hago hacer a mano al principio, para que ustedes aprendan el procedimiento. Y si esta microevaluación lo hubieran resuelto a mano, utilizando el Excel solamente para algunas cosas, yo pienso que a la mayoría le hubiera ido muy bien y les hubiera recontra mega alcanzado el fin. Cuatro, no hay dudas, nunca hay dudas, nunca hay dudas. Todo es claro, todo está bien. Chicos, yo les enseño y les digo siempre, o sea, estamos en un curso de invierno, uno. Desventajas que estamos sufriendo ahora. Estamos en un curso de invierno, por lo tanto, tenemos menos días para hacer la materia. Dos, estamos aprendiendo de manera virtual, lo cual lo hace mucho más complicado. Tan complicado que a mí y a ustedes les limita todo lo que estamos haciendo. Tres, cuestión tiempo. Tampoco podemos estar todo el día pasando clases. Por lo tanto, ustedes tienen que investigar, tienen que revisar, tienen que ver la nomenclatura y tienen que ver todo. Cómo se hace, por qué ha hecho. O sea, la mayoría de ustedes de la práctica es que no ha explicado así el ejemplo. Chicos, estamos en la universidad, no es colegio. No es colegio, no es colegio. O sea, ustedes son gente mayor. Si les explico una cosa es para que averigüen un poco más, investiguen un poco más, busquen, o sea, busquen, tienen internet, busquen ejemplos. Hola, estoy buscando esto, un ejemplo de esto, y van a ver. Hay un montón N ejercicios resueltos en internet, de los cuales ustedes pueden ver cualquiera, cualquiera, y se van a dar cuenta de muchas cosas. Yo les explico, les digo de dónde sale, cómo se calcula. Ustedes tienen que investigar para ver cómo se aplica. Hasta yo les digo cómo se aplica. O sea, todo se les está dando de manera muy sencilla. Aprovechenla, aprovechen su tiempo. Sinceramente, yo no sé cuál es el objetivo de ustedes. Pero si no toman las riendas a partir de ahora, eso es en estadística. Bueno, al final y al cabo, al final del mes, tal vez ya ni nos volvamos a ver con ninguno de ustedes y listo, gracias, hasta luego y para de sufrir. ¿Y qué va a pasar después? Hay materias mucho más complicadas, mucho más complicadas. Y el tema se va a complicar mucho más en la siguiente lección y en la subsiguiente lección y en la subsiguiente lección. Así que yo les digo, sinceramente, suerte y responsabilícense por su conocimiento. Que mi responsabilidad no es darles todo comido, es enseñarles. Esto es mi responsabilidad, enseñarles. Después de eso yo ya no puedo hacer nada. Listen, la verdad, no sé si todos están en la misma situación, pero hablo por mi parte. Yo, Listen, estoy atenta a las clases, estoy revisando los videos, he hecho la práctica y también he intentado hacer la microevaluación. No he terminado porque ya no tenía tiempo, pero tal vez usted nos podría dar una mano porque el en mi caso yo no quisiera perder nota ni aprobar la materia mal porque cada uno tiene un promedio y en fin, lo que tal vez podríamos hacer, Licen, es revisar o que usted nos diga en qué estamos mal para poder reforzarlo. Yo quería justo preguntarle algo.
hoy día, que era el tema de la interpretación que nos ha pedido, que a mí se me ha complicado un poco al realizar la interpretación. De todas formas, he intentado hacer algo, pero tal vez en el ejemplo que usted subió, en el último ejemplo que está todo completo, tal vez ahí nos podría dar una mano de cómo realizar la interpretación, y tal vez podríamos, no sé si usted nos puede ayudar y podríamos recuperar un poco de nota, porque si se da cuenta, si ahorita ya nos hemos jugado hartos puntos entre las prácticas y las microevaluaciones, también yo estoy un poco preocupada de cómo vamos a dar el examen. Bueno, tienes toda la razón. Se han jugado bastantes puntos en las microevaluaciones y en las prácticas. Y yo te puedo decir ahorita cuántos puntos se han jugado, sinceramente. Yo te voy a decir en este momento. Tú te has jugado, estás sobre 6, 7, 8 y 5, 13 y 10, 23 puntos. O sea, ustedes ya se han jugado 23 puntos hasta el día de hoy, textual. Entonces, a mí me preocupa, sinceramente. O sea, el 25% de la nota ya se la han jugado. El otro 25% de la nota se la juegan el viernes. Un 15% de la nota se la juegan en la competencia. Otro, otro 25% lo van a jugar desde el lunes hasta el final del curso, entre asistencias, prácticas, tal vez una microevaluación más. Y el último 25% se lo van a jugar en el examen final. O sea, Leighton y para todos, ¿no? Yo les digo, hasta el viernes se van a jugar textual el 50% de su nota. Hasta el viernes. Leighton te veo preocupada, parece que sí es una persona que le importa su promedio, etcétera, etcétera. Las interpretaciones están, o sea, cuando yo explico, o sea, cuando yo hablo por el micrófono, así lo vamos a decir, y explico la diapositiva, yo les voy a, o sea, la mitad, espérenme un segundito, la mitad está explicado en la diapositiva y la mitad más otra mitad yo la explico por el micrófono. Muchas cosas que se hablan por el micrófono no están en la diapositiva. Por eso ustedes tendrían que ver los videos y la macana que se tienen que ver, ven la pérdida de tiempo que es ver una hora más de video, una hora y media más de video. O sea, tendrían que ver la hora y media de video y luego ver las diapositivas, etcétera, etcétera. Por eso yo les digo, o sea, las diapositivas están, ustedes deberían tener las diapositivas ahorita abiertas, toditos, no sé si las tienen o no, deberían tenerlas abiertas. Y ustedes deberían estar tomando nota en un cuaderno como si fuesen las clases reales, porque la diapositiva es la pizarra, yo estoy hablando y ustedes deberían estar atendiendo con un cuaderno al lado y tomando nota de cuáles son los detalles, cuáles son estos, cuáles son el otro. No se trata de ver los videos y ver los videos y ver los videos, porque yo les digo algo, ver los videos ahorita ya son 14 videos, más dos que he puesto, deben ser 15 videos de que están en la plataforma. Estamos hablando de casi 20 horas. ¿Ustedes los van a ver las 20 horas? No, agarren un cuaderno, agarren su audífono, váyanse a un lugar donde no los molesten y pasen clases. Justamente por eso yo he tomado la materia a esta hora. Porque a esta hora a mí nadie me molesta en mi casa. Yo doy clases tranquilo y les explico y me explayo y les hago un montón de cosas y les doy un montón de datos que ustedes deberían estar tomando apunte.
Esa manito que nos habla Leighton, la vamos a ver después. La vamos a ver después. Posiblemente haya un recuperatorio, dependiendo cómo van a resolver tu parcial de viernes. Ese tema de, o sea, todo tiene que estar claro. Y hay cosas que yo les digo, o sea, todavía yo les explico, cuando les estoy explicando, les digo, por si acaso esto puede ser pregunta de examen, tómenlo en cuenta, esto es muy importante, etcétera, 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 etcétera. Las únicas personas que me han preguntado algo acá, o sea, yo les digo así, es Leighton, Juárez, Beltrán, García. El resto dice que lo entienden muy bien. O sea, viendo su actitud, yo parece que lo entienden bastante bien. Entonces, si lo entienden tan bien, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Miren, mi idea del día de hoy era avanzar, pero creo que vamos a resolver un poco de la microevaluación. Por lo menos para que lo vean. O sea, es que no es posible, así yo les digo, no es posible de que hayan tantas dudas y no las pregunten y no las resuelvan. Con lo de la práctica, sinceramente, con lo de la práctica, la microevaluación debería haber sido súper pichanga, pero demasiado. Vamos a... He subido la solución de la microevaluación a la plataforma el día de ayer. Hoy día lo vamos a ver un poco. Por lo menos, por lo menos de una de las de una de las que se llama unidades de negocio de esta empresa que les di en la microevaluación. Vamos a revisar sus cuartiles, sus medianas, medias modas, su diagrama, eh, todo lo que he pedido, más las interpretaciones, etcétera, etcétera. Y si hay preguntas, por favor, háganlas de forma clara, ¿ya? Por si acaso, o sea, no importa lo que pregunten. Si yo voy a responder 30 veces a lo mismo, las 30 veces se las voy a responder. Y las 30 veces lo puedo hacer cada vez más sencillo para que ustedes entiendan. Leighton, ¿quiénes más me han preguntado a la práctica? Me han entendido. O sea, y me han preguntado cosas que eran, que las habíamos ya avanzado en clases, etcétera, etcétera. Y yo no necesito que me digan, perdón, Inge, por no atender, perdón, Inge, que... No, no. Realmente, entonces, cuando ustedes me preguntan, yo debería decirles a ustedes, puta, perdón por no explicarte bien. Perdón por no ser claro. Te resuelvo tu duda. Esa es mi tarea, resolver dudas. Esa es enseñarles y resolver dudas. Y deberían haber un montón de dudas. Solamente que son una generación que no pregunta. No sé por qué. Les da vergüenza, no les da vergüenza. Si les da vergüenza hacerlo en público, háganlo en privado. O sea, escríbanme al celular, anótense su pregunta y escríbanme al celular después y yo les respondo al celular y nadie se va a enterar. O sea, cosas así. Voy a presentar ahora. Necesitan un cambio de actitud y les estoy diciendo de una manera muy amistosa antes del primer parcial. Y si lo van a hacer, yo les diría que mucha suerte. Por favor, me hablan por el micrófono porque voy a cubrir toda la pantalla. Ahí se ve claro. ¿Ven claro todo mi Sí, pantalla? licenciada.
Gracias. Entonces, vamos a comenzar a resolverlo. Ya, yo les di, en realidad, a ver, voy a abrir la microevaluación. Esta era la microevaluación, donde yo les pedía lo siguiente. Una tienda tiene los datos de venta de las gestiones 18 y 19 de 4 productos que ellos importan. Esta empresa es como un home center. El dueño está muy preocupado porque no sabe qué hacer con su negocio, de agrandarlo, achicarlo, aumentar personal, disminuirlo, cerrar secciones, abrir un departamento de marketing, etcétera, etcétera. El dueño los contrató a ustedes como asesores comerciales y quiere que le indiquen qué debe hacer para la gestión 2020. ¿Ok? Entonces, claro, o sea, yo he puesto las cosas más claras todavía. Realice un análisis estadístico completo para ayudar al dueño de la tienda a tomar decisiones. Por lo tanto, ustedes tienen que calcular la media, la mediana y la moda para ver qué tipo de distribución tiene e interpretar los datos. Dibujar un diagrama de caja y realizar la respectiva interpretación de la misma para conocer el comportamiento de datos, y yo les he puesto en negrita otra vez, e interpretar los datos. Calcular la desviación media, varianza y desviación típica para conocer cuán alejados están los datos del promedio e interpretar los datos. Y la última pregunta era, ¿cuál unidad de negocio necesita ser cerrada y cuál aplicaría marketing agresivo? Por lo tanto, les está dando unas cuantas opciones para tomar las decisiones. Entonces nos vamos no, y este era la evolución de las ventas de las 4 unidades. Ojo, lo he hecho más pequeño. El anterior módulo me lo han resuelto, eran 4 gestiones por cada producto y me lo han resuelto. Por eso yo no entiendo cómo no les alcanza el tiempo. Entonces tenemos venta de muebles, herramientas, camas y electrodomésticos. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios, lo primerito, es observar los datos que tenemos. Cuando nosotros hacemos estadística, ustedes tienen que pensar que lo más importante para hacer estadística son los datos. Por lo tanto, la cantidad de datos y la calidad de datos que tenemos es sumamente importante. Para sus trabajos de competencia no importa el tema, lo importante es conseguir los datos. Si van a hacer el COVID-19, tienen que tener los datos desde el día cero hasta el día de hoy del COVID-19. Si van a hacer análisis de empresas, tienen que tener por lo menos sus ingresos, egresos, etcétera, etcétera. Ventas, o sea, no sé qué quieren analizar, pero de lo que quieran analizar, la variable que quieran analizar, tienen que tener datos. Eso es lo importante. Y acá tenemos datos. Tenemos ventas desde la gestión 2018 y 19, desde enero a diciembre. Entonces ya podemos ver una evolución. Por lo tanto, vemos que la venta de muebles es buena, nomás parece por los números, y hasta parece que la venta de electrodomésticos, que es la más elevada, porque entra más dinero, parece que es la mejor. A ver, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar los muebles. Lo primero que hacemos, yo ya les había dicho, para resolver este tipo de ejercicios, vamos a ver los muebles. Vamos a poner los datos en una sola columna. Entonces, la gestión 18, y apenas terminando la 18, vamos a poner la 19. En una sola columna. En una sola columna. Y de igual forma, la vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Para qué hacemos esto? Uno, nos facilita el tema de la elaboración de la tabla de frecuencias. Dos, si quisiéramos calcular la mediana, la moda y la media sin datos agrupados, nos podría facilitar. Yo sé que el Excel, yo sé que el Excel saca la media, la mediana y la moda con una fórmula. Una persona de ustedes ha hecho así su microevaluación, pero está mal.
¿Por qué? Porque no les va a sacar la moda. La moda sale cero, a no ser que tengan un dato repetido. Entonces, allí es la primera falla. Entonces, los muebles yo los he ordenado de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, tengo los datos, el mayor dato es 112.905 y el menor dato es 30.471. Acá, en este cuadro de la derecha, tenemos el resumen. Son 24 datos, n es igual a 24. Mi valor máximo es 112.905. Mi valor mínimo es 30.471, donde yo voy a sacar el rango. Ya. ¿Cuándo agrupo y cuándo no agrupo datos? Yo considero, yo considero que cuando tu K, o sea, vas a calcular el rango y vas a calcular la K. La K sale sacando la raíz cuadrada de n cuando los datos son menores que 50. Y la fórmula de 1 más 3.33 por el logaritmo natural de n cuando los datos son mayores a 50. Eso está en las diapositivas. Cuando tu K, o sea, la cantidad de intervalos que necesitas, te va a salir mayor que 4, ya 1, mayor que 4. Y tus datos, o sea, la cantidad de datos que tienes es mayor a 20, yo considero que lo más cómodo es hacer datos agrupados, o sea, hacer intervalos. Otra cosa, cuando nosotros estemos fabricando nuestro diagrama de frecuencias, en realidad no es diagrama, nuestra tabla de frecuencias, y vamos a calcular la hachura, entonces nosotros tenemos que ver que tenga mucha coherencia. O sea, si tiene coherencia y está bien, ¿en qué sentido? Si los cuatro intervalos están, no hay, a ver, ¿cómo les explico? Que uno se da cuenta a simple vista. Si son menos de 3 o menos de 4 intervalos, por favor háganlo con solamente sin agrupar. Ahora, una cosa que yo también utilizo y siempre me ha servido, cuando yo tengo decimales, en este caso tengo los datos de la tienda con decimales porque son ingresos monetarios, yo voy a usar sí o sí intervalos cuando tienen decimal. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Si no, yo voy a tener que trabajar con esto y va a ser bastante complicado. Bastante complicado. Entonces, vamos a calcular. Tenemos ya el n, tenemos la cantidad de datos, tenemos nuestro dato máximo, nuestro dato mínimo y tenemos el rango de esta distribución, de esta serie de datos, ¿no? Que es el máximo menos el mínimo. El rango, como ustedes ya saben, quiere decir entre qué valores se encuentran mis datos. 82.000. Mi K, que es el número de intervalos, es 4.9, por lo tanto yo voy a utilizar 5. Siempre que saquemos K, vamos a utilizar el inmediato superior. Imagínense que K calculada nos hubiera salido 4.2. Yo utilizo 5. 4.1, yo utilizo 5. ¿Por qué? Porque si utilizo el menor, me van a faltar números para cubrir mis frecuencias. Entonces tengo de los muebles. Entonces yo voy a hacer mi tabla de frecuencias de los muebles, donde yo tengo mis intervalos comenzando con el primero, que es el valor mínimo, aquí, el valor mínimo, sumándole la chura o la amplitud de clase.
Pum. Este mismo número se repite aquí abajo y se le suma la amplitud. Yo tengo una plantilla de Excel para esto. Por lo tanto, yo reemplazo mis valores acá y directamente me bota esto. Yo les voy a pasar eso después del primer. El viernes en la tarde se los voy a subir la plantilla para Excel. Para que ustedes revisen si quieren su examen o lo vuelvan a hacer para ver cómo es y qué se han equivocado. Ahora, si quieren hacerlo mejor, comiencen a hacer su plantilla desde el día de hoy. Yo, desde el día cero que hemos hecho en Excel, yo les he enseñado prácticamente a hacer sus plantillas. Entonces, tengo mis intervalos. Tengo la clase de mis intervalos, que es el X sub I, que es la mitad, o sea, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. 30.471.84 más 47.298.62 dividido entre 2 me sale esto. Entonces, una vez que tengo mi intervalo bien definido, mi clase calculada, voy a comenzar a armar mi tabla de frecuencias. Entonces, mi tabla de frecuencias, vamos a contar cuántos datos hay dependiendo nuestro intervalo. El primer intervalo. De 30.471.84 a 37.298.6111111111. Pum. 10 datos. 10 datos. Y voy contando. De 47.298 a 64.625. Hasta 64.125. Llega solamente hasta acá porque aquí ya se pasó. Entonces voy llenando mi tabla. Tengo 10, 7, 4, 1 y 2. Esa es mi frecuencia. ¿Cuántos datos se encuentran en este intervalo? La frecuencia acumulada simplemente es la suma de mis frecuencias. El primer dato se repite y el segundo dato va a ser 10 más 7, 17. 17 más 4, 21. 21 más 1, 22. 22 más 2, 24. Estoy acumulando mis frecuencias. Por eso se llama frecuencia acumulada. Perfecto. Hasta ahí yo ya tengo mi tabla de frecuencia elaborada. Entonces, lo primero que voy a calcular va a ser la media. La media, según su fórmula, es la sumatoria de xi por fi sobre n. En este caso es la clase por la frecuencia sobre la cantidad de datos que hay. Entonces, ojo que esto que les estoy mostrando ahorita es procedimiento. Al aumentar columnas, estoy haciendo el procedimiento. Multiplico xi por el fi y tengo este resultado. La sumatoria lo divido entre 24, que es la cantidad de datos, y me sale 57.114. El promedio de mis datos es 57.114. Perfecto. Voy a calcular la mediana. La mediana, también conocida como cuartil 2, yo ya les he explicado por qué, porque estamos tratando de buscar dónde se encuentra el 50% de los datos. Entonces para sacar la clase de la mediana, multiplico 2 por n y lo voy a dividir entre 4. 2 por 24 es 48. 48 entre 4 es 12. Por lo tanto, la clase va a ser el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque en la frecuencia acumulada sí se encuentra el 12. En la primera frecuencia acumulada están hasta 10 datos. En la segunda frecuencia acumulada hasta 17 datos. Yo necesito 12. Aquí está. Calculo. Límite inferior. 47.298 más
12 menos 10 dividido entre 7 por la chura que es en 1600 y algo. Pum. Ya tengo mi media y tengo mi mediana. Ahora vamos a calcular la moda. Licenciado, Dígame. esa parte sí me ha confundido. O sea, no sé qué ha hecho. Disculpe, Luis. Ya, Mejía, en las diapositivas, justamente en las diapositivas está escrito que cuando los datos son menores que 50, para sacar K se saca raíz cuadrada de N. Y cuando los datos son mayores que 50, utilizas tu fórmula. Ahora sí, Zurita, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, ¿en qué te has perdido? En la parte que estaba ahorita explicando de la mediana de la clase, en ahí. O sea, ¿qué ha hecho realmente ahí? Ya, o sea, ¿qué he hecho para sacar la clase desde cero de la mediana? Sí, Ya. La mediana, la mediana es el punto medio, o sea, es el 50, nos indica el 50% de los datos. ¿Ya? Entonces, para sacar la mediana, obviamente es el decil 50, es el percentil 50, es el decil 5, perdón, es el percentil 50 y es el cuartil 2. Esa es la mediana. Entonces, para sacar la mediana en sí, nosotros necesitamos ver, primero sacamos la clase. La clase nos indica dónde está el medio, ¿ya? En qué posición se encuentra el medio. Hasta qué dato está el medio, el 50% de los datos. Por lo tanto, existe una fórmula, que es esta. 2 por n dividido entre 4. 2 por 24, que es mi n, es 48. Entre 4 es 12. Entonces tenemos, son 12 datos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a calcular el dato número 12. ¿Ya? O sea, el que está meramente en el medio. Y nuestra fórmula va a ser igual al límite inferior más la clase. Si te das cuenta, aquí está 2 por n dividido entre 4, 2 por n dividido entre 4. Menos la frecuencia acumulada anterior dividido entre la frecuencia por la amplitud de clase. Este 12 nos indica en qué, o sea, nos va a decir en qué intervalo se encuentran nuestra mediana. Primer intervalo, segundo intervalo, tercero, cuarto y quinto intervalo. La frecuencia acumulada de cada intervalo nos dice lo siguiente. En el primer intervalo se encuentran hasta 10 datos. En el segundo intervalo hay hasta 17 datos. En el tercer intervalo, o sea, de forma acumulada, ¿no? Estamos viendo, en el primer intervalo hay 10 datos. Entre el primero y el segundo intervalo hay 17 datos. Entre el primero, el segundo y el tercer intervalo hay 21 datos. Entre el primero, segundo, tercer y cuarto intervalo hay 22 datos. Y obviamente hasta el último intervalo tienen que estar la cantidad n de datos. Por lo tanto, yo busco la clase. Tengo 12. Entonces, ¿hasta qué intervalo hay 12 datos? En el primero es hasta 10, menor. En el segundo es hasta 17. Perfecto. Hasta 17. Esos 12 datos se encuentran en el segundo intervalo, porque hay hasta 17 datos y yo solamente necesito 12. Por lo tanto, el segundo intervalo va a ser donde yo voy a utilizar los datos de ese intervalo. Límite inferior de este intervalo es 47.298.62 más clase. La clase que he calculado es 12. 12 menos la frecuencia acumulada anterior. Si estoy hablando de mi segundo intervalo, la frecuencia acumulada anterior es 10.
12 menos 10 dividido entre la frecuencia. De mi segundo intervalo la frecuencia es 7. 12 menos 10, 2 dividido entre 7. A ver, vamos a calcular. 2 dividido entre 7 es 0,28. Por la amplitud de clase. La amplitud de clase es 16.826.78. Lo sumo y el valor que he sacado es 52.106. ¿Está entendido? Perfectamente. Gracias. Seguimos. Ahora nos pide calcular la moda. Estamos en los muebles, la moda. Para calcular la moda es el mismo procedimiento que en la mediana, pero con otra fórmula. La fórmula nos dice límite inferior más frecuencia menos frecuencia anterior dividido entre frecuencia menos frecuencia anterior más frecuencia menos frecuencia superior por la amplitud de clase. La clase de la moda, es decir, dónde se encuentra la moda, en qué intervalo lo vamos a calcular donde sea la mayor cantidad de frecuencias. En este caso, donde se repiten más datos en la primera, que es 10. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, el número mayor de frecuencias, ese va a ser mi intervalo. Voy a utilizar mi primer intervalo. Entonces, mi límite inferior va a ser 30.471.84 más frecuencia menos frecuencia anterior. En este caso, mi frecuencia es 10, pero no tengo frecuencia anterior porque es mi primer intervalo. Por lo tanto, yo voy a utilizar 0. Entonces, frecuencia menos frecuencia anterior va a ser 10 menos 0, en este caso. Dividido entre 10 menos 0 más 10 menos 7, porque es la frecuencia menos la frecuencia superior. Hago esta operación, la multiplico por la amplitud de clase y la suma a mi límite inferior del intervalo y voy a tener 43.416. Perfecto. Ya tengo mi media, mi mediana y mi moda. Ahora voy a calcular la desviación media y la desviación estándar, también con su varianza. La desviación media, como fórmula, me dice que es la sumatoria del valor absoluto de la resta de la clase medio menos la media por la frecuencia. Aquí está. Valor absoluto de la clase menos la media por la frecuencia. La clase del primer intervalo es 38.885 menos 57.114 en valor absoluto por la frecuencia por 10 y me sale este resultado. Hago lo mismo para cada intervalo y los sumo. Por lo tanto, la desviación media va a ser esta sumatoria dividido entre 24 y me va a salir 16.009. Una pequeña interpretación de la desviación media. La desviación media me dice es el promedio de desviaciones de cada dato. ¿Qué quiere decir? Que más o menos existe 16.009 bolivianos de diferencia entre cada dato. Ya, ojo, es el promedio de las diferencias. ¿Qué quiere decir? Pueden haber diferencias mucho mayores o pueden haber diferencias mucho menores. Pero este es un promedio. Viendo la desviación media se puede definir que los datos no están tan dispersos. Están dispersos, pero no tanto. Si comparamos la media con la desviación media, estamos hablando de 57, sí, más o menos casi la mitad de desviación tiene. Entonces sí, los datos están desviados. O sea, hay mucha diferencia entre cada dato. Y sacamos la varianza. Igual.
La fórmula de la varianza es la sumatoria de la resta del xi, o sea, la clase menos la media al cuadrado por el fi. Aquí está. Dividido entre n. La varianza me sale 422.744. Obviamente este número es descomunal, ¿no? Es muy grande y no nos dice nada, porque nos dice tus ingresos tienen una varianza de 422.744 ingresos al cuadrado. Por lo tanto, no le voy a prestar mucha atención a la varianza. No tiene una interpretación en sí que nos vaya a servir. Lo que sí voy a sacar, la raíz cuadrada y la desviación típica la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Ese sí, me dice 20.561. ¿Qué nos indica la desviación típica o estándar? Nos dice la variabilidad de tus datos es de 20.561. Tus datos varían en esa cantidad. Entonces, si nosotros comparamos con la media, es casi la mitad. Casi la mitad. Por lo tanto, hay mucha desviación entre los datos. Por lo tanto, tal vez esta empresa, en esta unidad de negocios de muebles, tiene ingresos o muy elevados, o ingresos muy bajos, o está establecido por temporadas. Tiene temporadas altas y tiene temporadas bajas. Y lo último que vamos a hacer es calcular los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3 que nos falta. Exactamente el mismo procedimiento de la mediana. Yo voy a calcular la clase del cuartil 1 que es 6, la clase del cuartil 3 que es 18, y mis intervalos van a ser el intervalo 1 y el intervalo 3. Calculando me sale el Q1 40.568 y el Q3 68.332. Ahora sí nos vamos a ver lo simpático de esto. Vamos abajo y tenemos de los muebles. Tenemos el diagrama de caja de los muebles. Y también, más acá, lo vamos a ver de igual forma. Aquí está. De los muebles. La media de los muebles es 57.114. La mediana 52.000 y la moda 43.000. Por lo tanto, la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. Por lo tanto, por consecuencia, tenemos este tipo de distribución. La distribución de estos datos de muebles tiene sesgo a la derecha. ¿Ok? Y es asimétricamente positiva. Ahorita vamos a ver la interpretación. Lo que yo quería es que vean esto primero y ahora vamos a explicar el diagrama de caja de los muebles. Este es el diagrama de caja de los muebles. ¿Qué me indica? Vamos a interpretar este diagrama. El bigote, o sea, entre el límite inferior y el cuartil 1 es mucho más pequeño que entre el cuartil 3 y el límite superior. ¿Qué quiere decir? En este bigote, por eso se llamaba diagrama de caja y bigote, en este bigote se observan los datos más dispersos que en este otro. ¿Qué quiere decir? Que en el último 25% de los datos hay muy pocos datos. Muy pocos datos. Aquí hay más datos. ¿Cómo he llegado a esa conclusión? Aquí los datos están compactados. Entre 30.000 y 40.000 hay varios. Entonces voy a decir que los datos
el 25% de los datos son menores que 40.567. Y el 50% de los datos son menores que 52.106. El 75% de los datos es menor que 68.332. Por lo tanto, si se dan cuenta, viendo el límite superior que es 112, la mayoría de los datos son menores que 52, o sea, son menores que la mitad. 1. 2. La distribución, como habíamos visto abajo, es asimétricamente positiva. ¿Qué quiere decir? La mayor cantidad de los datos se encuentra por debajo de la media. La media era 57.000. Entonces, la mayor cantidad de los datos se encuentra menos que la media. 2. El 50% de los datos, si nosotros restamos el cuartil 1 y el cuartil 3, que también lo hemos visto en las diapositivas, eso se llama rango intercuartílico 68.332.1, vemos que el 50% de los datos tiene un rango de 27.764. ¿Qué quiere decir? Que es muy pequeño. No hay mucha diferencia entre esos datos, pero la mayoría está por debajo de la media. Por lo tanto, ¿qué le recomendamos hacer a este vendedor, a esta tienda? Uno, yo le diría lo siguiente. Tienes que elevar tus ingresos. Por lo tanto, tienes que hacer una campaña de marketing súper agresiva. Tus datos están muy por debajo de la media. Eso es, o sea, el principal objetivo de esta unidad de negocio es aumentar ventas. Y si en las ventas existe por temporada, hay que subirlas. Si en algún momento de tu vida has podido vender 112.905, pues estás diciendo que lo mínimo que vendes es un cuarto de lo que vendes, de lo que podrías vender. Por lo tanto, pues, el marketing agresivo lo va a hacer excelente. Reducir costos. No estamos viendo los egresos, pero probablemente esta unidad de negocios esté yendo en pérdida constante, porque sus ingresos son muy bajos. Eso es lo que yo podría decir de los males. Las interpretaciones, esto es para Leighton. Las interpretaciones van a ser muy diferentes una de otra. Tu opinión acerca de mi opinión es diferente. Pero cuando hablamos de estadística, nosotros tenemos cierta, ¿cómo decirlo? De ciertos parámetros donde nos podemos basar. Entonces, si yo digo que esta unidad de negocios que estamos viendo en la pizarra, lo digo en la pantalla, que esta unidad de negocios necesita subir los ingresos y necesita un marketing, tú me puedes decir lo mismo, o sea, me tendrías que decir más o menos lo mismo, pero con la idea de que sí o sí tiene que subir sus ingresos, porque el diagrama de caja debería estar más al medio o mucho más superior. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de caja de las herramientas. ¿Ven cómo está ordenado? Uno, el diagrama de caja y bigotes es pequeño, es compacto, de entrada. Todo el diagrama es compacto. Uno. Dos. Nos indica, el bigote de la derecha, que es más corto que el de la izquierda, nos indica que la mayoría de los datos se encuentran para ese lado, para arriba. Perfecto. Otra cosa. También nos indica que el 50% por si acaso es 39.585. Y el máximo de venta es 49.000. Por lo tanto, el 50% de tus datos, el 75% de tus datos son menores que 43. Está bien, no es malo. Los datos menores son más dispersos, quiere decir que son menores datos. Yo a esta unidad le tendría mucho cariño y le invertiría plata para que siga vendiendo. Esa es mi unidad de estrella.
aunque el ingreso es menor, es mi unidad es la que más gana, la que mejor vende. Vamos a ver esta última de los electrodomésticos. Quiero que saquen sus conclusiones, ¿no? Si ven bien, esta unidad de electrodomésticos es la que más vende, o sea, en plata. Pero eso no quiere decir que es mi unidad más, con más utilidad. Si se dan cuenta, la mayor parte de las ventas está hasta acá. El 50% de los datos es menor de que 189.010. Imagínense, es un tercio de lo que él puede vender. Pésimo. Esta unidad de electrodomésticos, yo le pondría su marketing o tal vez la cerraría, porque no está vendiendo como tiene que vender. El 75% de los datos está en menor de 261.000. Quiere decir que hay 100.000 bolivianos de diferencia entre el 75% de los datos y el 25% de los datos. Es mucho, es mucho. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretaciones, nos basamos en eso, netamente. Las interpretaciones van a ser diferentes, Leighton, pero tienen que tener un mismo objetivo. Tú simplemente, o sea, yo ahora he charlado, o sea, sí, que tu unidad está así, está. Simplemente ustedes podrían haberme dicho, necesita marketing, necesita aumentar ventas, necesita bajar ventas, necesita cerrar así. En una línea, no hay problema. Obviamente, la interpretación tiene que tener el mismo objetivo, subir ventas, incrementar el marketing, vender más. Entonces, de eso se trata. La estadística, como podéis ver en la microevaluación 3, es tan amplia que nos ayuda a tomar decisiones, y decisiones muy importantes. Nosotros no simplemente podemos ver y hacer análisis completos de egresos, de ingresos, de ventas, de cantidades, etcétera, etcétera. Justamente yo estoy haciendo una tesis ahora y estoy utilizando esto bastante, bastante, y me sirve muchísimo. Entonces, para estos, bueno, para interpretar la caja, tenemos que tomar en cuenta siempre la media. Si está por debajo, tenemos que ver la situación de marketing que atraviesa la empresa. Mira, Superior a sí, esto, o sea, sus ventas son estables o se puede aplicar marketing igual. tú ves dos cosas, en realidad. Tú vas a armar tu diagrama de caja con tus cuartiles y tu mediana, pero también tienes que ver tu interpretación de los datos. ¿Dónde estamos? Perdón. Cuando tienes esto. Para esto sacas la moda. Tu mediana, o sea, en primer lugar está tu cuartil 1, 2, 3 y tu mediana. A ver, espérame un segundito. Sacas tu media y tu moda. Cuando tu media es menor que tu mediana y es menor que tu moda, la mayor cantidad de los datos se encuentra sobre la media. Aquí está tu media y la mayor cantidad de datos. Si es al revés, la mayor cantidad de datos se encuentra por debajo de la media. Entonces, este cuadro nos indica cómo está la distribución. Y también el diagrama de caja que refleja también esto, ¿no? Entonces, cuando tienes la cantidad, o sea, dependiendo de los datos también, Zurita, no generaliza. Si tienes egresos y la mayor cantidad de egresos se concentra por debajo de la media, es positivo, eso es bueno en una empresa, porque estás gastando menos. Pero si es al revés, o sea, estamos hablando, o sea, si es al revés en egresos,
Si la mayor cantidad de egresos se encuentra sobre la media, es pésimo, porque estás gastando mucha plata. Y así sucesivamente. Esa era la microevaluación que está ya en la plataforma, se los he subido. Por favor, yo quisiera que lo vean, que lo tengan, que lo analicen. Bueno, hemos perdido un día. Yo voy a subir esta grabación el día de hoy y voy a tratar de subir una grabación más completa de la resolución de la microevaluación más tarde, pero el problema es que el Excel se me vuelve muy lento con las fórmulas. Entonces, por eso no he grabado una resolución de la microevaluación, para verlo más cómodo. Si no hay más preguntas, chicos, hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, un poco más temprano. Por favor, estoy con una emergencia en este momento. Y mañana nos vemos temprano ya para terminar de avanzar. El viernes, por si acaso, va a ser hasta el tema 4. ¿Ya? Si no me equivoco, el tema 4 es, a ver, hasta medidas de dispersión y de forma. Hasta ahí va a ser nuestro parcial. ¿Listo? Los temas 5, 6 y 7 son bastante complicados. Son bastante complicados. Ya, el tema 5, 6 y 7 son complicadísimos. Son proyecciones. Aquí nosotros vamos a utilizar mucho, mucho, mucho el Excel. A ver, quisiera resolver algunas dudas en este momento. ¿Tienen algunas dudas ustedes? Y quiero escuchar de las personas que nunca sé nada, ¿no? Carla Ábalos, bueno, Zurita ya habló, no sé, o sea, ¿tienen algún problema? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que les inquiete? ¿Cómo está, Lisa? Buenos días, Carla Ábalos le habla. Hola, buen día. La verdad que sí, yo ayer no he podido subir la práctica porque he estado resolviendo y me he dado cuenta que lo he resuelto muy, muy mal. Y Ya, con esta explicación que nos ha dado ahora de la práctica, yo creo que ya para el examen voy a resolverlo personalmente para poder dar un buen examen, por lo menos. ya. Y Yo se ha les entendido recomiendo, mucho mejor. es que lo que a mí me Más preocupa es claro. que, y lo que yo no entiendo es, ¿por qué no entienden a la primera? O sea, ¿en qué sentido? No estoy, a ver, voy a reformular mi pregunta. Siempre la primera explicación que yo doy, siempre, es mucho más detallada y mucho más sencilla que la que doy después. Por ejemplo, la de ahora. La de ahora la hemos hecho súper rápido. Pero hemos ido avanzando así. Así se saca, así no se saca, así se hace, así no se hace. Estas interpretaciones, pero la primera vez que yo he explicado he dicho, esto sale de aquí, esto sale de allá, esto está aquí, esto está acá. Revisen. Consejo. Vuelvo a repetirlo. Tomen nota. Tomen nota, con un cuaderno al lado, un cuaderno al frente, no sé. Tomen nota. Ya, a mí me gusta mucho. Eh, ¿Por qué yo habilito mi cámara? Tranquilamente podría deshabilitarlo y simplemente explicarles en el, en el PowerPoint o donde sea. Yo habilito la cámara para que ustedes vean cómo les estoy explicando. Muchas veces, muchas veces, nosotros nos basamos en eso. ¿Qué quiere decir? Yo quiero transmitirles a ustedes todo lo que estamos haciendo. Y se transmite por acá, o sea, por los ojos. Yo te voy a explicar, te voy a mostrar cuáles son mis ademanes, cómo me muevo, cómo pongo mi cara, todo eso. Y ustedes se van a dar cuenta cuánto me importa, qué tan interesante se puede volver, cuánto me apasiona, cuánto me gusta, etcétera, etcétera. Así se van a dar cuenta. Y eso se transmite. Aunque no lo crean, se transmite. El interés se transmite.
muy independiente de Ábalos, que no haya subido su microevaluación, etcétera, y se ha dado cuenta que lo va a mejorar y es un compromiso de ella para ella, porque no es para mí. Chicos, yo ya soy profesional, yo ya trabajo, yo tengo 2 maestrías, yo ya he estado, yo ya he hecho un montón de cosas. Yo simplemente les paso conocimiento. Les enseño como yo hubiera querido que me enseñen a mí. Porque cuando yo estaba estudiando, no era ni cerca, era súper teórico y nos daban unos librotes así que teníamos que leer, etcétera, etcétera. Era muy difícil, bien complicado. Cosas que hasta he comenzado a entender mejor cuando yo les explico a ustedes. Ya a ese nivel estamos llegando. Entonces, los que ustedes tienen que hacer es, voy a mejorar de ustedes para ustedes. Voy a aumentar es de ustedes para ustedes. No me pidan disculpas. Al final y al cabo, yo solo pongo un número en la pantalla y ese es el número de su nota. Yo les pongo la nota. Pero los que reciben la nota y se están fallando a sí mismos son ustedes. Es bien feo, bien, o sea, no sé cómo se sienten, pero a mí no me gusta ponerles malas notas. Yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes no pierdan la materia y los voy a ayudar en lo que se pueda. Pero tampoco puedo hacer magia. Tampoco puedo hacer magia. Es bastante importante que ustedes tomen conciencia ahora que pueden y están a tiempo para no solamente para esta materia, para la que estén dando y para las siguientes materias. Posiblemente nos veamos en los próximos módulos, no sé, con otras materias. Pero todo va a depender de ustedes. Miren, yo estoy con el celular casi todo el día. Yo les digo, por favor, escríbanme en horas prudentes. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Son 6 horas más. Son 11 horas que yo estoy con el celular pendiente de que ustedes me escriban. Bueno, no solamente ustedes, ¿no? Todo el mundo me escribe. Pero que yo puedo responderles y puedo darles bola y puedo decirles si está bien, está mal, no, estás por mal camino, a ver, mostrame, a ver, yo te enseño, a ver, pon estito, cambia estito. Son 11 horas al día que yo estoy. Cosa que yo no debería hacerlo porque a mí me pagan por enseñarles en estas horas nomás. Pero a mí me interesa que ustedes aprendan. Me importa, la verdad. Me importa que ustedes aprendan y que aprendan bien. Y que aprendan bien y que les guste. Y que les guste y que lo utilicen. Y que en algún punto de sus vidas digan, pucha, ese docente nos enseñó esta historia y tan útil que había valido la pena. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Eh, entonces, yo les dejo hasta ahí. Si no hay más preguntas, ahí termina la clase. Si existe alguna duda más, por favor escríbanme con toda confianza, no hay ningún problema. Entonces ahí terminamos, chicos. Buen día y que tengan una linda tarde.